Hoy tengo el gran honor de tener conmigo a una invitada súper especial, Gabriela Martínez. Gabriela Martínez ha ayudado a miles, millones de personas con el proceso de compra y venta de una propiedad aquí en Canadá. Gabriela se caracteriza por ser una persona con mucha pasión por ayudar a los demás y un gran compromiso con todos sus clientes. Es por eso que se ha ganado el gran cariño de toda la comunidad. Démosle la bienvenida a Gabriela Martínez. Hola Malu, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy súper contenta de este rato que vamos a tener juntas. El placer es totalmente mío. Gaby, bienvenida. Hoy tú nos vas a educar sobre lo que es el proceso de comprar una propiedad en Canadá, vender una propiedad, taxes, proceso, requisitos, y toda la comunidad está muy emocionada por aprender juntos. Primero, Gaby, cuéntanos un poquito cómo dejaste México y decidiste emigrar a Canadá. Hace ya varios años yo me casé con un mexicano y nos fuimos a vivir a Europa. Nos conocimos en la universidad y nos casamos, ¿no? Entonces empezamos a hacer nuestra vida en Europa varios años allá. Y la verdad es que la vida en Canadá es muy diferente. Comparando el tipo de trabajo allá y acá, allá son super workaholics, o sea, es mucho de trabajo, trabajo, trabajo. Y aquí en Canadá siento que está la ventaja, bueno, al menos en Vancouver, el hábito de 5:30 en adelante, la gente empieza a vivir su vida. Sí, es cierto. Y puede ser que tenga el clima un poquito frío o perfecto en pleno verano, pero la gente en general tiene la tendencia como de disfrutar los lagos, los bosques, el mar, cuando se puede, y las montañas en la nieve. Entonces, estando en Europa, estábamos viendo como nuestras opciones. Yo con mi ahorro a los 21 años que me casé, quisiera yo pagarle a un abogado para que nos empiece el proceso en otra ciudad y tener una puerta abierta, opción B, si en Europa no nos podíamos quedar. ¿En qué parte de Europa vivías? Estábamos en Liechtenstein. Ok. Es un principado chiquito entre Suiza y Alemania y Austria. Ya. Y la verdad es que el proceso allá es muy diferente aquí. Ya tienes que estar aplicando cada año. Y así como aquí que también hay como proceso de elección por habilidades y todo eso, allá todavía hay más filtros, sobre todo para países de tercer mundo o países no europeos. Entonces siempre escogen primero al suizo y luego el europeo y luego a los demás. A los 21 años que yo tenía, no tenía como la experiencia como para estar compitiendo con alguien que tenía 30. Mi esposo me lleva 7 años, entonces él sí, pero el proceso fue aunque estén casados, tu esposa no. ¿Pero por qué? O sea, si él podría ser el aplicante principal o así no funciona ya. Las habilidades que se requerían para cualquier persona que entrara necesitaba ser de ambos lados, no nada más como el aplicante esposo o la aplicante esposa. La verdad es que pagué por este abogado años antes y la puerta estaba abierta. Nosotros entramos por Express Entry a Canadá Ok. y el proceso, yo creo que lo has explicado varias veces en tus Sí. videos de YouTube y todo, pero es por puntos. Si tienes estudios, son puntos. Si tienes el idioma, son más puntos. Si tienes experiencia, más puntos. Si tienes familia, más puntos. Si eres más joven, más puntos. Entonces nosotros aplicamos desde fuera mientras yo estaba estudiando mi maestría allá. ¿Qué estudiaste allá en Europa? Yo arquitectura, Ok. arquitectura sustentable. Ya. Y estuve muchos años de mi vida haciendo arquitectura. Mi familia también se dedica a todo lo de la construcción y desarrollo. Ujú. El punto era que era o estar como en un sistema donde tenía que estar aplicando cada año, o Canadá, donde aplicas y en el caso de Express Entry te dan el permiso de residente permanente desde el landing. Vives 3 años aquí y Sí. te puedes volver ciudadano. ¿Al día de hoy tú eres ciudadana o residente? Ciudadana. Muy bien. ¿Hace cuánto migraste? ¿En qué año migraste a Canadá? Migramos en el 2018. Entonces, ¿tú aterrizaste con toda tu familia, tu esposo y tú, o ya tenías a tu hijito también? No, mi esposo y yo, y estaba 6 meses embarazada. Entonces, 3 meses después, 2019, nació Leo, mi hijo. Y ahorita todos son ciudadanos. Leo, desde que nació aquí en Canadá, Ajá. él automáticamente se volvió canadiense. Ok. Y Rodrigo y yo, mi esposo y yo, nos esperamos los 3 años que te pide el gobierno y aplicamos para la ciudadanía. Tú estudiaste en Europa arquitectura. ¿Qué te llevó a elegir ser realtora en Canadá? ¿Por qué decidiste hacer ese switch de profesión en British Columbia? Súper buena pregunta. La verdad es que
Desde chica yo estaba en la construcción. Mi papá es contratista y desarrollador en México, entonces desde chiquita nos tenía a mi hermano y a mí en todo lo que requiere construir una casa. Y con el tiempo yo estuve durante todo el proceso, desde buscar tierra, ahora con todos los trabajadores, darle la raya, el material, ahora presenta el proyecto a los clientes, hasta el proceso de venta. Pero eso también es súper diferente a Latinoamérica. Podemos decir que en Latinoamérica nadie necesita una licencia o estudios para poder vender. Entonces hay mucho drama, porque si era tu cliente o no era mío, y la gente no tiene como una, se llama agencia, donde está transparente si estamos trabajando juntos o no. Y en el caso de aquí de Canadá, al menos British Columbia, para poder llegar a ser realtors necesitan el estudio, y normalmente la transacción hay dos lados. Uno, el que vende, el que ayuda a la venta, y el otro, el que ayuda a la compra. Y normalmente el que ayuda a la venta, el vendedor, paga 2 comisiones, y el que compra tiene la opción de usar realtor o no. Desde ese punto ya se vuelve claro y te evitas como la confusión, drama de si sí estamos trabajando juntos o no. Y siento que se vuelve más eficiente y más ameno. Cuando llegamos a Vancouver, yo pues embarazada y así, yo es que no me imagino la verdad estar en una oficina de arquitectura, porque aquí también como arquitecto te vuelves un poco, no quiero decir como súper técnico porque ibas a la obra y todo, pero estás más que todo en el solo diseño, como muy específico, más especializado, y en cambio yo era medio todo lo ganó en México. Podía estar como en todo el proceso, y aquí el arquitecto hace el diseño. Y hace mucha administración, pero no es lo mismo, no está buscando la tierra, no está con los trabajadores, no está con los clientes. Entonces yo buscando como un balance con mi vida, porque también tenía a mi hijo chiquito, recién nacido, y decía, ¿cómo voy a hacer un trabajo de 9 a 5? Claro que Trabajas 24 horas, literalmente. sí, o sea, no es como que yo buscara un balance de diferentes horas, ¿verdad? Ajá. Pero porque trabajo mucho los fines de semana, Sí, claro. cuando la gente está libre, o Claro. en la tarde cuando la gente se desocupa, ya puede empezar a hablar como de sus planes. Claro. Pero pues sí tengo la libertad de vacaciones. Claro que se pone el trabajo un poquito más lento cuando no estoy como presente, o a veces no, la verdad es que pasa de todo, pero es muy flexible en ciertos puntos. ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? Yo creo que el proceso de estar con la gente en una etapa donde están haciendo un gran cambio en su vida, están volviéndose de estar pagando una renta a poder tener una propiedad, o sea, poder invertir como ese dinero ya en ellos. Muchas veces me toca que también es cambio de vida donde tienen un bebé, entonces necesitan más espacio, o viene algún familiar y necesitan más espacio, o parejas o así. Entonces casi siempre es como con una nueva meta. Y siento también que es una parte muy importante de las personas, es una parte muy emocional de adquirir una propiedad, y no en nuestros países de origen, sino en un país completamente desconocido, un país donde tenemos muchos sueños y muchas metas, y tenerte a ti en ese proceso en donde nos ayudas, nos orientas, de verdad que nos das un release y nos desestresas. Yo creo que sí hago mucho del proceso emocional, porque es un momento donde la gente está muy nerviosa en el cambio. Hago también en Latinoamérica, a veces, al menos en México, el realtor no escribe el contrato o así. Yo aquí con mi licencia yo escribo el contrato, ayudo con cláusulas para proteger a los clientes. Por ejemplo, en la compra y venta ayudo a sacar el precio del mercado. Entonces, para que las personas vayan a la propiedad y no estén dando más o menos, y si quieren dar más o menos, que estén informados. También que sepan el precio de el área, lo que se está vendiendo en las propiedades similares, y que comparen también con los precios de, por ejemplo, si es un edificio, los departamentos similares en ese edificio. Ok. He escuchado que Kitsilano es el área más cara de Vancouver metropolitana. ¿Eso es cierto? Puede ser que sea Shaughnessy. ¿Dónde queda Shaughnessy? Shaughnessy es donde fue el primer settlement cerca de Vancouver. Ya. Y es donde se hacía como los negocios. Pero Shaughnessy está por Oak,
Oak Ok. empieza como con la 16 y termina, o sea, está entre Oak y Canby, entre la 16 y la 33, por ahí. Por donde está el mall, el Oak Mall, Un Oak Ridge poquito Mall. más hacia el norte y las propiedades son más amplias, tienen lotes gigantes y son casi todas como unifamiliares, ¿Y qué hace que la zona sea cara? la tierra. Los terrenos gigantes en el área muy céntrica, ¿no? Tiene también los árboles y la vegetación muy abundante y están también un poco elevados. Muchas zonas están cambiando porque el uso de suelo cambia y a veces una casa la puedes demoler y hacer un edificio. Entonces, el uso de suelo de justo esas zonas se exponencia, ¿no? El precio. Pero Shaughnessy ha tenido súper buen valor y muy alto durante muchos años. En junio de este año lanzaron el cambio de uso de suelo y cambiaron como de propiedades unifamiliares a multifamiliares. Y eso significa que en vez de que se podía solo construir una casa, ahora se pueden construir 4, 6, 8, dependiendo del lote. Entonces ahorita los desarrolladores están buscando como esos lotes donde se puede construir para tener una ganancia. Esa es una. Y la otra es que la ciudad también lanzó como ciertos puntos cerca del SkyTrain, donde después de ciertos metros tiene también cambio de uso de zona súper diferente, donde también antes una casa se va a poder convertir en un edificio de 8 pisos, 22 pisos. Si está en una zona donde está muy cerquita del SkyTrain, se puede, por ejemplo, 22 pisos. Entonces esos lotes cambiaron drásticamente su precio. ¿Y cuál es el proceso pre-compra de una propiedad en Canadá? Me refiero a en qué cosas debe trabajar una persona o qué requisitos debe tener una persona antes de empezar a buscar una propiedad como tal. Lo que se me hace súper importante en general es empezarse a informar. Yo como realtor no cobro la primera sesión ni las sesiones en el futuro para hacer preguntas. Y esto es porque muchas veces la gente llega con la idea de, ay, solo me falta este poquito más de dinero. Y no, capaz si te falta algo de inmigración, cambiar tu estatus inmigratorio. Desde el 2023 cambió la ley a que no se puede vender a foráneos, cuando antes estaba muy abierto, por ejemplo. Sí se puede de ciertas formas, pero está muy regulado y tienes que pagar más impuestos si compras como foráneo. Entonces, no solo es como el monto de cuánto dinero tienes ahorrado, puede ser que tengas un ahorro y necesites un préstamo también. Claro. Entonces, en el préstamo es importante saber tú dónde estás parado, tu poder de compra. Hablar con un mortgage broker o con tu banco para no estar alucinando con precios muy altos o muy bajos. O sea, saber, ok, esto es lo que realmente tengo y me pueden prestar. El paso número 1 es informarse. Yo ofrezco asesoría 1 a 1, ya sea en persona o en línea. Y también hago muchos seminarios. Trabajo mucho con clientes latinos. Sí. Entonces me gusta mucho hacer los seminarios en español porque la verdad es que Vancouver está tan diverso. Yo ayudo a muchos compradores latinos porque el proceso es 100% nuevo. Son miles de papeles, documentos y todo que tienes que entender, reglas, cambios en el mercado, cambios en las regulaciones. Lo más importante es tener como esa semilla de duda y empezar a hacer el plan. Hay gente que no significa que va a comprar hoy, ¿no? O sea, veo gente que a veces la veo 2 años después, 3 años después, ya que como que hicieron varios cambios de vida para poder llegar a estar listos. Hay como tal una preparación para comprar una casa, aparte de lo que creo que es tu historial crediticio para pedir un préstamo en el banco. Hay muchos factores, uno de esos sí es el historial crediticio, otro es inmigración, o sea, tener PR. Tienes que tener PR o ciudadanía para poder comprar. Sí hay ciertas excepciones, pero, por ejemplo, puedes comprar si tienes un permiso de más de 183 días, tengo entendido, un permiso de trabajo o de refugio. Pero si tú compras con este permiso, al rato, al momento de cierre, tienes que pagar 20% más de impuesto de ser compra foránea. Okay. O sea, no ser compra de PR o canadiense, ¿no? Entonces, 20% más. La verdad es que para los precios de aquí es un montón de plata. Es muchísimo. Y no sabes si 20% va a valer la pena si el mercado subió un 5%.
Sí puedes vender como turista, pero también tienes que pagar impuesto de venta. ¿20% también o no? Sí, es un impuesto federal y otro provincial. Entonces depende de qué tipo de propiedad. Puede ser que tengas que pagar de income tax, de que la propiedad la tenías rentada y también tienes que pagar eso. Ya. Y depende también de cuánto tiempo tuviste la propiedad. O sea, tiene muchos factores. No te quiero decir como una respuesta de son solo estos impuestos, cuando en realidad depende 100% de la circunstancia. Pero en general es más complicado. ¿Cuáles son los requisitos para pedirle a un banco un préstamo para comprar una propiedad en Canadá, en British Columbia específicamente? Normalmente cuando pides prestado a un banco o un prestamista privado, te pide un historial en tu trabajo. Entonces tienes que tener mínimo 3 meses en ese trabajo. Y también depende si tienes el trabajo self-employed, o sea que es por tu cuenta, registraste una empresa, o si trabajas con un sueldo, o si trabajas por contrato. Entonces te dan diferentes montos. El historial crediticio también es muy importante, o sea que sepan que también pagas tu tarjeta a tiempo. Exacto. También el que no tengas otras deudas, porque eso significa que eres más riesgo para el banco, porque significa que tienes que pagarle A, B y C en vez de solo A. O sea, prioridad número 1 tiene que verse que es el banco. Estatus inmigratorio también, como dijimos. Puede ser que también comprobando si tienes más propiedades, tienes ya también historial, o tienes más assets, tienes más historial de que has ahorrado o tienes algo de valor, ¿no? ¿Y todo eso es en Canadá o también vale, por ejemplo, tener income o ganancias desde el extranjero, desde mi país de origen, digamos? Eso es una pregunta para un mortgage broker o un agente hipotecario, pero puede ser que sea un beneficio, más no que te presten al 100. Tengo entendido que te pueden prestar, pero con un radio mucho menor. Tú también nos derivas a un broker y diferentes entidades que quizás necesitemos ayuda, ¿verdad? Sí, exacto. En esa primera cita que tenemos, los puedo contactar con agentes de inmigración, agente hipotecario. Digo, hay más personas que están involucradas en toda la transacción, pero la verdad es que no me gusta atascar de tanta información, sino ok, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Pero bueno, ya al momento de comprar una casa se necesita hacer una inspección, se necesita capaz un contador y notario o abogado. Mencionaste anteriormente que en el 2023 se hizo esa ley que ninguna persona turista puede comprar una propiedad en Canadá. ¿Hasta cuándo dura esto? La habían puesto hasta el 2025 y luego la extendieron al 2027. Entonces después del 2027 no sabemos. Y como ha cambiado mucho todo en general en Canadá, cambiaron el primer ministro, están ahorita con todas las tarifas, están con muchos cambios. Hay una probabilidad de que también cambie eso, pero no sabemos todavía. He escuchado sobre lo que es el First Home Buyer Program. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre este programa? ¿En qué consiste? ¿Cómo nos ayuda? El First Home Buyers Program es un incentivo que da el gobierno, donde si compras una propiedad de cierto costo para abajo, te ahorran, te subsidian el Property Transfer Tax. Esto es impuesto por la transferencia de propiedad. Existen otros incentivos, no nada más ese, para poder también ayudar a primeros compradores. Hay, por ejemplo, formas de ahorro, cuentas de ahorro como Tax Free Savings Account, donde no tienes que pagar impuestos por ciertos montos, dependiendo de cuánto ganas. De hecho, también una de las personas a las que refiero desde el principio es asesores financieros, para que les ayuden a abrir estas cuentas y puedan también tener más ahorros al momento de querer tener un down payment más alto. ¿Cuál es la tasa de interés que ofrece el banco al día de hoy aquí en British Columbia cuando quieres pedir un préstamo? Justo este mes acaba de bajar. Había estado muy alta, estaba entre comillas, porque en otros países se pide muchísimo más, pero había estado en 5% en el 2024 por muchos meses seguidos. Y ahorita ha estado bajando y ya llegó a 2.5. Ok. Entonces no sabemos qué va a pasar después. Esta tasa cambia mucho dependiendo del desempleo, de cómo va la economía, cuáles son los targets, o sea, lo que tiene pensado el gobierno, subir en su economía, etcétera. Puede cambiar y de hecho anuncian este cambio cada como 2-3 meses. Tienen fechas ya dichas desde el principio del año. ¿Tú consideras que ahorita es un buen momento para comprar una propiedad en British Columbia?
Yo sí considero, este año ha habido muchos cambios. Cuando pasa eso, la gente tiene incertidumbre, no sabe qué hacer y es cuando hay muchas oportunidades. Entonces, como comprador, muchas veces conviene tener un mercado así para poder negociar y no estás compitiendo con todos, ¿no? Okay. Porque ya que la gente está más segura, pues se viene el ejército de compradores y todos a comprar y no es que haya demasiadísimo inventario, o sea, eso está limitado, ¿no? Ahorita es muy buen momento para poder negociar. Okay. Para poder vender es un poquito diferente, es más, está ahorita un poquito más lento por esa misma razón. Claro. Pero si ahorita estás listo, es muy buen momento para negociar. Y ahorita la verdad es que el interés también acaba de bajar. También podrías tener un préstamo a un buen interés. En base a tu experiencia, ¿qué propiedad es mejor comprar? ¿Una casa, un departamento, un townhouse? ¿Qué recomiendas tú para una persona migrante que compre aquí en Canadá? De primera, una casa tiene más tierra. Lo que tiene más valor es la tierra. La casa, el edificio se va depreciando con el tiempo. Se va haciendo más viejito, necesita más mantenimiento. Entonces, la realidad es que el edificio va hacia abajo, pero la tierra es lo que sube el valor, porque la tierra pues no la reproduces. El edificio, los departamentos puedes volver a construir y tienes, en vez de 10, ahora tienes 100. Como con esa idea, la verdad es que entre más tierra mejor, y significa una casa, seguramente tienes más tierra. Pero lo más importante es poner un pie en el mercado, porque no sabes si estás diciendo todo el tiempo, uy, hasta que ahorré para mi casa, ¿no? Y puede ser que pasaste años y años y años y años y esa renta se fue a alguien más, se fue a un landlord. Esa es una, estás desperdiciando como ese dinero, por así decir. Y la otra es cuántos años te va a tomar para poder tener un ahorro de ese tamaño, para comprar una casa. Lo más importante es estar envolviéndote ya en el mercado y empiezas poquito a poquito. Entonces, el departamento que te alcanzó de una recámara, si eres una familia grande y pues la verdad es que no es como realmente tu necesidad, puede ser que ese departamento lo rentes y ya con el tiempo alguien más está pagando tu renta, estás también ahorrando un poco más, se apreció el bien inmobiliario y lo vendes, tienes un poquito más de ahorro, un poquito más de capital y brincas. Y ok, ahora no es una propiedad de una recámara, ahora me alcanza de 2. Ahora me alcanza de 3, ahora me alcanza un townhome, ahora me alcanza un duplex y luego capaz ya la casa, ¿no? Lo importante es como tener una meta y no estancarse en el último paso. Obviamente depende también de tu estilo de vida, si puedes tú compartir. No creo que una familia así de repente diga, ay, tengo a mis chiquitos y voy a tener a 3 personas más. O sea, es un poquito difícil. Pero hay propiedades donde pueden estar como un poquito más divididas, donde tienes también entradas separadas. Claro, entiendo que cada persona y cada familia tiene necesidades diferentes. Entonces, por ende, van a comprar un tipo de propiedad diferente. Abby, en base a tu experiencia, ¿qué es lo más importante que debemos ver al comprar una propiedad? Puede ser que alguien diga, es que me encanta la ubicación, pero no puedo vivir con menos espacio. Entonces, tienes que saber cuáles son tus negociables y cuáles no. La ubicación es una, a veces es el número de recámaras, a veces es como el confort que tienes adentro de esa unidad, a veces es el transporte público, o sea, la accesibilidad que tienes. No hay como una fórmula general, la verdad es que todos tenemos necesidades súper diferentes. Lo bueno de Vancouver es que todo es súper bonito, o sea, estamos viviendo rodeados de bosque, rodeados de mar, lagos, montañas. Entonces, si te vas un poquito más cerca, pues puede ser que sí te vayas al pádel todos los días al mar. Pero si te vas un poquito lejos, puede ser que te vayas al lago o te vayas a los hikes, a correr allá en los parques y con los niños y así. Cada comunidad, cada área tiene también cosas súper buenas con mucho potencial para familias o personas que están tratando de crecer su negocio. Es algo que puede variar mucho. Ahorita con la construcción del SkyTrain que va a llegar hasta Langley, creo, están haciéndose muchas proyecciones de nuevos edificios en Abbotsford. De hecho, yo fui ahí como hace ya 2-3 semanas. Fui a ver una pre-sale, una preventa, que me pareció muy interesante y aprovecho este momento para preguntarte. ¿Tú crees que es buena estrategia comprar más barato en preventa o construcción
¿O es mejor esperarse a que ya la propiedad esté hecha, terminada y recién comprar? Es súper buena pregunta. Yo le ayudo a esos dos tipos de personas, o sea, los que compran preventa y los que compran reventa. Y la verdad es que la situación de ambas es muy diferente. Cuando alguien quiere comprar preventa, me ha tocado muchos clientes que dicen, es que no tengo trabajo para pedir un préstamo. Normalmente te prestan 3 punto algo, 4 veces lo de tu sueldo anual. A veces dicen, es que tengo todo este ahorro, pero no tengo el trabajo hoy. Entonces, yo sé que en varios años voy a llegar ya a este puesto y me van a prestar ya el total. Otros, por circunstancias de la vida, no están listos para poderse mudar, pero su meta a lo largo del tiempo es llegar a esa ubicación, ese tipo de edificio y todo eso. Pero en propiedades nuevas se tiene que pagar, por ejemplo, también un impuesto que se te tiene que considerar, que es el de Goods and Service Tax, que es del 5% y es por el hecho de comprar algo nuevo. Entonces hay gente que dice, es que no sé ni cambiar un foco, o sea, necesito yo vivir en algo que ya esté nuevo, ya perfecto, porque cero handy, así cero de estar cambiando cosas. Y es válido, o sea, hay gente que no tiene tiempo para estar haciendo una remodelación o para estar cambiando, haciéndole tanto mantenimiento. Y una preventa normalmente tiene seguro del constructor, donde tienes 2, 5, 10 años, dependiendo de los elementos del edificio, de garantía. Entonces tienes 10 años ya de la estructural, tienes 5 años del envelope, que es la fachada, que no va a entrar agua. Ese 5% lo pagas para una paz mental, donde ya no te tienes que preocupar por nada de eso. Alguien está dándote la garantía. Que para otros el 5% capaz sí prefieren metérselo al tamaño de la propiedad o a la ubicación, etcétera. Esa es una. Y la otra es una preventa. Si estabas viviendo en una renta, en una propiedad donde rentas, pues significa que esos 2, 3, 5 años se los estás pagando a un landlord, ¿no? Claro. Entonces es dinero que realmente no estás como ahorrando el 100%. Claro. Y para pedir un préstamo se necesita pagar ciertos intereses, hay costos de cierre, etcétera, pero al menos un porcentaje se está yendo hacia ti, un capital se está empezando a acumular y en una renta no, es algo que estás dando al 100 a alguien más. Si tienes una renta súper barata de hace 10 años que no todo el mundo tiene, pues igual y dices, bueno, pues sí me quedo aquí unos cuantos años más y me da la opción de ahorrar, pero si no, es difícil de controlar ese dinero que se está saliendo. La otra es que hay gente que dice, es mejor invertir en la bolsa, y lo mismo, si estás teniendo una renta tan barata, invierte en la bolsa y igual y el dinero se te exponencia, pero al final de cuentas tienes que estar pagando la renta de tu residencia principal. Básicamente tienes el poder de estar dando ese dinero a alguien más o estás listo hoy. En algún punto del video tú mencionaste que lo que vale es el valor de la tierra. Pero ¿qué pasa cuando una persona compra un departamento? No está comprando tierra, está comprando un espacio en la construcción. ¿Uno paga por el departamento pero no paga por la tierra? ¿O cómo es? Cuando alguien está comprando un departamento, está comprando la caja que está volando más un porcentaje de todo lo común, incluyendo la tierra. Ese común también tiene un precio, o sea, porque tienes tus corredores y esos corredores necesitan electricidad para estar con iluminación. Tienes tu jardín, que es común y necesita una persona que atienda las plantas y todo. Tienes agua caliente y a veces se necesita un heat pump para todo el edificio o un boiler. Así como un porcentaje de la tierra, también tienes gastos comunes donde puede ser que sea más barato mantener una porción chiquititita de todo el mantenimiento de un edificio a el gasto que tienes también con mantener una casa por tu cuenta. Pero en cuanto a la compra, estás comprando una proporción. Entonces, un edificio está lotificado y tú compras un strata lot, aquí se le dice, okay, como un lote. Y eso también puede ser como en una colonia donde tienes diferentes casas y tú compras un lote. Cuando la casa está separada, tú te encargas de esa casa. Y muchas veces tienes colonias donde tienen mantenimiento de condominio. Yeah. Entonces tú pagas la mensualidad de las calles, de mantener, de recoger la basura, aquí en Canadá de quitar la nieve. Ese es el strata fee, es el mantenimiento que pagas por mes. Ese strata fee se va hacia los gastos comunes y los gastos que están por venir en un futuro.
Que Ok. si necesitas hacer cambio de ventanas en 25 años o 50 años, tenemos que tener un ahorro para ese gasto común. Cuando uno compra un departamento que es parte de un edificio, aparte del precio de la propiedad como tal, por ejemplo, te dicen, esta propiedad vale $850,000 canadienses. ¿Ese es el precio final o tenemos que tener en mente que hay otros gastos extras a considerar? Si hay gastos extra y esos son los gastos de cierre. Entonces en el cierre le tienes que pagar al abogado o notario para que ponga el registro de la propiedad en el Land Title Office, para que haga el trueque de dinero y haga el ajuste de estado de cuentas. Tú debes esto de luz porque viviste estos días del mes. Tú debes estos taxes porque viviste esta proporción del año, etcétera, ¿no? Está eso, que es el abogado notario. También hay Property Transfer Tax. Y esto es lo que estábamos mencionando antes. En First Time Home Buyers existe un incentivo para cuando compras propiedades de 1.150 millones. Están estos incentivos, pero puede ser que no califiques porque hay ciertos requisitos. Por ejemplo, no tener propiedades en ninguna parte del mundo, que sea tu primera propiedad, que sea residencia principal. A veces dices, es que lo quería de inversión, o que la propiedad vale un poquito más, ya no aplicas. Tiene que tener ciertos requisitos para poder aplicar, pero pues hay oportunidad de poder aplicar para ese incentivo. Esto te ahorra un porcentaje también de la transacción, que es el impuesto por la transferencia de propiedad. Está también, si es propiedad de preventa, el GST, Goods and Service Tax, que es del 5%. Si es de reventa, no lo tienes que pagar. Está el Realtor, no tienen que pagar, eso es gratis. Entonces es súper importante tener, porque es alguien que te va guiando de la mano desde principio a fin. Vas a tener asesoría legal, vas a poder tener paz mental para aclarar todas las dudas, y también vas a tener a alguien profesional que te ayude a checar el precio de la propiedad, el valor de la propiedad, y no estar pagando de más. Nosotros sí tenemos una comisión y eso se hace en el cierre. En el cierre el vendedor paga mi comisión. Ok. Eso ya está incluido. Ya. Y muchas veces, si el comprador llega sin realtor, el realtor que está ayudando al vendedor se lleva doble comisión. Entonces, como comprador es súper importante tener representación, porque ese dinero ya se está tomando en consideración desde el principio. El realtor que está ayudando al vendedor es el que se encarga de promover la propiedad. Si el comprador llega con realtor, le da un porcentaje, a veces más o menos como la mitad de la comisión al otro realtor. Ya. Si el comprador llega sin representación, sin realtor, el realtor que está ayudando a la venta se lleva la comisión total, no la divide. Claro, pero al llevarse la comisión total creo que va a querer favorecer más que la propiedad se venda right away, inmediatamente, sin favorecer mucho al comprador quizá. Exacto. El comprador queda como en una situación vulnerable porque no tiene la información necesaria para protegerse, igual para no arriesgar su dinero, o necesita asesoría legal, o necesita saber cómo el proceso de compra. En caso, por ejemplo, uno de nosotros estamos ya en busca de un depa o una casa, una propiedad en general, y no tenemos realtores, ¿cómo te contactamos? Mi página web es gabrielamartinez.ca, o sea, de Canadá, no .com, gabrielamartinez.ca. Y en Instagram también estoy muy activa y me pueden buscar como gabrielamartinez.realtor. También me pueden contactar en LinkedIn, igual Gabriela Martínez. Y en mi Instagram, por ejemplo, tengo un bio donde tengo Calendly, tengo un calendario donde pueden hacer una cita conmigo. O también en casi todas mis redes sociales tengo mi teléfono y me pueden contactar por WhatsApp, marcarme, como se les facilite. Excelente, Gaby. Sabemos que has ayudado a muchísimas personas a obtener por primera vez una propiedad en Canadá. Y en base a todo lo que has visto a lo largo de tus años de experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que ves en los clientes que hacen en este proceso? Yo creo que de los errores más fuertes es el ir sin realtor. Me ha tocado que la gente va y compra un presale, por ejemplo, y no tiene realtor y no se informó de nada del proceso ni nada, pensando que la compra era igual que en su país, no sabiendo como los requisitos para capaz y pedir un préstamo o los requisitos para poder comprar en el lado legal. Entonces eso es uno de los más fuertes. Y sobre todo porque, como ya está considerado esa comisión, es una comisión que haz de cuenta que regalaron al vendedor. Entonces es algo que no te cuesta, ¿no? Como comprador. Mencionaste que el broker hipotecario, abogado, notario que necesitamos a lo largo de este proceso es muy importante.
En caso la propiedad necesite una tasación o una revisión previa antes de que te entreguen las llaves, ¿también nos puedes derivar a ese tipo de profesionales durante el proceso? Sí, normalmente lo de las tasas lo haces directamente con el banco o el agente hipotecario, o sea, el mortgage broker. Y normalmente cuando vas con ellos te dan una tasa por cierto tiempo. Aquí se acostumbra aproximadamente 3 meses y te dicen, va, ahorita te ofrecemos esto, tienes 3 meses, busca. Cuando tengas una oferta aceptada, podemos ajustar la tasa si es que bajó. Pero tú ya tienes la seguridad de que esos 3 meses vas a tener una tasa, la que te dijeron. En cuanto a abogados, al momento ya de tener una oferta aceptada, yo los refiero con abogados o notarios. Trabajo con mucha gente que habla español. Y ese es un super plus porque como latinos, el tener el idioma hace que el proceso sea mucho más ameno y más cómodo para poder responder a todas esas cuestiones legales. Me enfoco mucho a tener estas alianzas con mortgage brokers latinos, abogados latinos, notarios latinos y también inspectores. El inspector es muy importante porque a veces las propiedades hay cosas que nosotros no vemos hacia vista y hay cosas que pueden estar escondidas, por ejemplo, el tipo de plomería o que si hay penetración de agua o a veces no te das cuenta de tantas cosas. Un inspector te puede ayudar a tener unos ojos profesionales y muy técnicos de cómo está el estado de la propiedad y que no tengas sorpresas en un futuro. Ahora, Gaby, explícanos como a niñitos de 5 años, ¿cuál es el paso a paso de este proceso? Primero, mencionaste que es informarse y contactar a un realtor que pueda darte la mano durante todo el proceso. Ahora, ¿qué sigue después de informarse? El paso número 1 es hablar con realtor. Yo les puedo ayudar con mucho gusto. Pueden agendar una cita y nos podemos ver ya sea en un café, en mi oficina, por videollamada, etc. Así aclaran las dudas que tienen y las comparaciones también que hacen con sus países. La otra es saber el poder de compra. Para no estar perdiendo el tiempo, no estar soñando, no estar tampoco pensando en menos, saber cuánto es lo que el banco te va a prestar, se me hace súper importante. Yo lo refiero y el mortgage broker o el banco les da los números. Normalmente recomiendo que vayan con ambos. Son respuestas muy diferentes porque un banco te da su producto y puede ser que sea su cliente leal y todo esto, pero te da solo un producto, ¿no? Y un mortgage broker, agente hipotecario, te puede dar más opciones. Normalmente están en contacto con 60, 80 prestamistas privados. Ese es el paso número 2, saber el poder de compra. Y así vuelven conmigo y les puedo ajustar también búsqueda. Aquí en Canadá hay plataforma para todos los realtors para tener acceso a las propiedades que están a la venta. En esta plataforma yo les puedo filtrar acorde a sus necesidades, que si necesitan el número de recámaras, número de baños, metros cuadrados, que es el tipo de propiedad, ubicación, cerca de ciertas escuelas. Yo puedo ayudarlos a hacer esa búsqueda más eficiente y que no lleguen a internet y vean las 2,000 millones de propiedades, sino que vean propiedades específicamente a las necesidades que tienen. Después de eso, ya que les empiezan a gustar las propiedades, me gustaron estas tantas, vamos a verlas, vamos en persona, les enseño, o sea, también qué ver en las propiedades. Y bueno, yo como tengo el background en mis estudios en arquitectura, la verdad es que yo me enfoco mucho en potencial. Wow, es cierto, es plus. Sí. Me enfoco a ver qué podrías hacer. Capaz si hoy se ve la propiedad de estos colores que no te gustan, pero capaz si puedes cambiar esto, o capaz si puedes cambiar este espacio, la cocina, cerrar, abrir. También se da que la gente que esté casada con el edificio, la ubicación y todo, y dice, es que esto es ideal, pero necesito este cambio. Entonces, pues ayudo a abrir esa visión. Ya que les gusta alguna propiedad, les ayudo a hacer la oferta. Les escribo, les explico muy bien todos los términos, todas las dudas y todo esto también queda muy claro. Y ponemos oferta. Ya que tienen la oferta del listing agent, que es el realtor que está vendiendo, negociamos dependiendo si hay solo nuestra oferta o si estamos compitiendo. Hay mucha comunicación durante el proceso y dependiendo de la transacción les ayudo para checar en todas las transacciones el precio de la propiedad y ver cómo está el mercado también en esa área, si está muy activo o no. Yo me guío por muchas estadísticas, les doy números muy, muy fijos de lo que ha pasado en los últimos meses. Ya teniendo una oferta firme,
Les ayudo a guiarlos para el proceso de una oferta aceptada. Tienes una oferta aceptada, pero capaz si te tuviste que proteger con ciertas cláusulas. Una oferta ya es un contrato. Okay. Si ya queda firmado por todos, es algo que ya está palabrado, ya está en papel y es legal. Entonces, tienes que cumplir. Yo les ayudo a que estén protegidos y si necesitan salirse del contrato porque el banco no les prestó, etcétera, o si es que las cosas no funcionaron, el rompecabezas no se completó al 100, tengan la posibilidad también de salirse sin penalización o cosas así. Lo ideal es que se cumpla todo, que todo salga bien, ojalá que la inspección salga bien, financiamiento salga bien, todo sale bien, todas las piezas del rompecabezas se fueron ya creando hasta que llega a ser la última pieza, se hace un contrato firme y hay que dejar unos cuantos días para que los abogados puedan juntar todos los documentos y hacer el cierre con el trueque. Ya de ahí es el día de las llaves, que es de los días más padres. ¡Qué emoción! Ese es el día que se hace también la inspección. No, la inspección se hace durante cierto tiempo antes de que la oferta sea 100% firme. Puede ser a veces antes de que la oferta sea aceptada dependiendo del tiempo del mercado, pero normalmente hay cierto tiempo para poder hacer la inspección, una semana o dependiendo de la transacción. ¿Y en promedio cuánto tiempo se demoran en que te aprueben la oferta que colocaste? La oferta se puede aceptar en los primeros 2 horas o se puede aceptar en los primeros 3 días. Yo le ayudo a mis clientes a decidir cuánto tiempo le estamos dando a los vendedores para que decidan. Ah, es rápido. Yo pensé que ibas a decir una semana, 2 semanas. No. Son horas. Pueden ser días y lo que sí es que en el contrato ponemos, dame X días para poder hacer la inspección, para poder sacar financiamiento, para poder sacar de la lista que necesito hacer para poder hacer que esta transacción se apruebe. Interesante, ya. Y de inicio a fin, en promedio, más o menos, ¿cuánto se demora una persona en comprar una propiedad? Iniciando desde el punto en que ya van a visitar la propiedad hasta que se entregan las llaves. Eso depende mucho de cuántos documentos también las personas le dieron al banco o al mortgage broker, qué tan preparados financieramente estén. Normalmente puede ser desde que ven la primera propiedad, se enamoran, hacemos la oferta ese mismo día, se acepta ese día. Aquí hay 3 días de gracia mínimo para poder hacer también el papeleo. Eso lo puedes extender también. Y después de eso, que la oferta está firme, el abogado necesita mínimo 3 semanas para poder hacer el cierre. Entonces, express, 1 mes. Es bastante rápido. Y puede ser completamente también lo opuesto, donde necesitas vender para poder comprar y dame 3 meses más y luego extender. Entonces puede ser un proceso de 1 mes y puede ser un proceso también de 1 año o 2, dependiendo de la flexibilidad del contrato, pero mínimo 1 mes. He visto en el mercado lo que se llama cohousing. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este tipo de propiedad? De hecho, yo vivo en una propiedad que es cohousing y hay muy pocas en Vancouver. Este es un término que se originó en Dinamarca, donde las personas para hacer las propiedades más baratas se juntan y con sus propios fondos compran tierra y construyen. Esto ha cambiado. Yo estoy en una comunidad donde se empezó diferente. En este caso era un grupo de personas que buscó desarrolladores que podrían colaborar. Ellos encontraron al desarrollador. El desarrollador ya tenía la tierra, ya era dueña. Aunque esto puede ser súper diferente de un cohousing a otro cohousing. En este modelo, el tipo de tierra eres propietario. Pero hay otros modelos donde es cohousing, que significa convivir con la comunidad, con los que viven en esa misma propiedad. Puede ser de renta, puede ser de propietario, puede ser de acción. Hay diferentes tipos de título, por así decir. Todos pueden ser diferentes, pero el punto es que convivan las personas. Por ejemplo, donde yo vivo, nos vemos con los vecinos todos los días. Todos los días hay gente ahí en el edificio y claro, así, pero tenemos cena con los vecinos 2 veces a la semana. Entonces es algo muy diferente porque normalmente si vives en un edificio no conoces a los vecinos, o si vives a veces en una casa no conoces al que vive al lado. Y aquí en este edificio donde vivo, la verdad es que yo conozco a todos, platicamos en las cenas y está bien padre porque hay temas súper diversos. Son gente que también tiene su educación y sus profesiones muy, muy diversas. También compartimos muchas cosas, herramientas. Por ejemplo, ahorita estamos
organizando un kit para temblores, entre todos nosotros haciendo research de qué hacer y qué no. Claro, se apoyan. Sí, y por ejemplo yo estoy en el comité de jardinería. No le sé tanto a la jardinería, pero hay gente que sí y pues estamos aprendiendo. Yo ahorita ya tengo mis tomates. Entonces, la verdad es que aprendes de muchos lados. Y los niños también conviven y las convivencias se vuelven como si fueran familiares. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere comprar por primera vez una propiedad en Canadá? Tener esa cita, me pueden contactar por correo, teléfono, etcétera. Claro. El calendario. La verdad es que es empezar con esa semillita y echarle agua y agua hasta que crezca el plan, poco a poco, y ir logrando esa meta. De hecho, chicos, todas las redes sociales de Gaby están en la cajita de descripción. De igual manera van a aparecer acá en la pantalla. Cuéntanos, ¿qué es lo más desafiante, lo más retador de esta profesión? Yo soy mamá y soy esposa y también tengo que tener como un balance personal. Y yo creo que el reto de esta profesión es el administrar tiempos. Eso es uno de los retos, pero la verdad es que con el tiempo voy aprendiendo que hay cosas que son más importantes que otras. También como lo mental, de que no es solo de trabajar, sino también el ser eficiente y yo también administrar mi vida personal para poder también dar un muy buen servicio. Claro, exactamente. Debe haber un balance entre la vida personal y la vida profesional. Excelente, Gaby. Por último, repite todas tus redes sociales para que todos te vayan a seguir y vayan a hacer esa cita. Me pueden seguir en mi página web, es www.gabrielamartinez.ca. Mi Instagram es gabrielamartinez.realtor. Gaby, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar presente aquí el día de hoy. Muchos éxitos con todos tus clientes y en todos tus proyectos. Muchas gracias, Malu. Me encantó haber estado aquí y espero que te vaya súper bien, estés súper exitosa siempre. Muchísimas gracias por compartir todo lo que estás compartiendo, todas tus enseñanzas y toda tu motivación. La verdad es que es súper valiosa. Y gracias también por tenerme aquí. Me da mucho gusto ver también todo el trayecto que has tenido y a toda la gente que estás impactando. Eres toda una inspiración. Muchas gracias. A ti, Gaby. Nos vemos en el episodio de la siguiente semana.